Salmón y punto. Empezamos. Llevamos unas semanas en las que no hemos podido publicar con la regularidad con la que lo veníamos haciendo, ya lo decíamos en el capítulo anterior, pero en las próximas 2 semanas quiero finalizar ya la primera temporada con 2 sectores que son muy demandados, que nos habéis muchas veces solicitado que hagamos alguna entrevista para cubrir esa información que necesitáis, y son los sectores de la educación y de la salud. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo, profesor en una escuela internacional. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y nada, exactamente, soy profesor actualmente de primaria. También doy clase en secundaria y digamos que mi especialidad son las lenguas, la lingüística y la lengua inglesa o lengua española. ¿Por qué decidiste emigrar a Noruega? Pues en mi caso, por mi pareja. Mi pareja es española, es enfermera como tantos, y pues se dio que antes de que nos conociéramos, en 2020, ella ya estuvo en Noruega como au pair y estuvo con una familia y explotó el COVID. No salió la cosa muy bien. Entonces, bueno, tuvo que, desalojar el país rápidamente y además, pues bueno, las cosas no fueron muy bien con la familia, no se portó muy bien con ella y tuvo que coger, pues prácticamente me contaba que un avión fantasma a Alicante, fue absolutamente ella sola, con la braga pues cubriéndole la boca, era un poco los comienzos, entonces ni se sabía cómo funcionaba el tema. Y volvió a Burgos, nosotros somos de Burgos, a trabajar y yo la conocí en junio de 2020. Y claro, pues se le quedó un poco la amiguilla de la espinita de quiero volver a Noruega, no he cerrado la etapa allí y me planteó bastante ese tema. Yo es verdad que venía de vivir bastante tiempo fuera de casa y yo ya estaba como, no, me quiero quedar en España, ya no quiero irme más porque viví casi 5 años en Londres, 1 en Italia por el Erasmus, entonces bueno, me he movido bastante y al final me metió la amiguilla y dije, venga, vamos a mirar la aventura, porque era COVID, el panorama laboral en España era terrible. Yo estoy bastante en contra del sistema de oposiciones, es algo que no me gusta. Y digo, pues vamos a probar suerte. Y pues vinimos aquí a la aventura completa, la verdad. ¿Cuándo llegasteis? Pues llegué 2021, septiembre. O sea que voy a hacer 3 años ahora en septiembre de este año. Hacemos 3 años. ¿Tenías más o menos la idea clara de lo que querías hacer aquí? Absolutamente no. Vine con bastante seguridad. Yo le digo a mucha gente pues, que somos afortunados porque en el peor de los casos yo vuelvo a casa de mis padres y rehago mi vida, ¿no? Pero vinimos con un piso puesto, eso sí, por el tema de las agencias intermediarias que pues, llevan a mi pareja, que es enfermera. Entonces nos ponen el piso y digo, no hay que tirar de ahorros, no hay tanto riesgo. Pero yo vine a buscarme la vida y a la semana fuimos tomando una cerveza los 4 días en Kristiansand, que es la primera ciudad donde fuimos, en el sur de Noruega. Pues hablando con el manager, nos dice, hombre, sois de fuera, tal. Digo, oye, ¿no tendrás un trabajillo para empezar? Y empecé lavando platos en Kristiansand en un restaurante 1 mes y luego estuve 1 mes y medio de cocinero en un pub irlandés en Kristiansand. Bastante divertido, pero la verdad que fue una paliza que, madre mía. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en Kristiansand? Pues estuvimos prácticamente 1 año. Al comenzar lo que es el verano, o sea, junio, julio, se le acabó el contrato a mi pareja. Entonces ahí pues ya hubo que rehacer. Sí que es verdad que en Kristiansand, que no lo he explicado, yo me adelanté un poquito a la situación de Noruega y contacté con NOKUT, que es la entidad educativa que se encarga de homologar y estandarizar la educación extranjera en Noruega para dar clase para profesores. Entonces ya tenía yo tengo 2 másters y el grado de maestro de primaria de inglés. Entonces ya el grado y uno de los másters lo tenía homologados, entonces ya tenía ese papel, pero me faltaba un papel que es el de que te convaliden, el Gudsent, que es que te den el aprobado para ser docente en Noruega. Pero me tardó, la verdad que tardaron en hacerlo 2 meses y medio, o sea, una pasada de rápido. Y empecé a dar clase en la Escuela Internacional de Kristiansand, como vicar, o sea, como sustituto en secundaria. Lo que te llamen, pues la asignatura que te llamen, la haces. Así que ahí estuve desde diciembre hasta junio, como te decía, que acabamos la etapa en Kristiansand, porque se le acabó a mi pareja el contrato y a mí no me ofrecieron nada permanente. Así que... En otros sectores, lo sé porque conozco casos, la convalidación de títulos de NOKUT es un, mero trámite que hace simplemente para cubrir ese gap de tiempo que se produce entre cuando llegas a Noruega y cuando empiezas a trabajar o cuando estás buscando trabajo. En tu sector entiendo que la convalidación de títulos es imprescindible, ¿o no? Sí, obligatoria. De hecho, a veces
pueden hacer un poco la trampa alguna escuela, no la trampa, pero no informar lo suficiente, porque en educación tenemos un Tarif Aftale, que es el acuerdo salarial con los sindicatos y las escuelas. Entonces, si tú tienes homologada tu educación, tenemos tablas salariales en las que literalmente va del nivel 0 al nivel 8, siendo el 8 el máximo y por lo tanto el salario más alto. Entonces, en función de la educación que tú tengas, pues cobras más o menos, junto a la experiencia que tú tengas. Entonces, es muy importante, lo primero, que estés homologado, que tengas la aprobada para ser docente, y luego que tengas tu educación ya aceptada, homologada, pues, por el propio beneficio tuyo de las condiciones laborales que vas a tener, porque la diferencia es bastante grande. Entonces... ¿Qué formación recomiendas a los profesores que vengan aquí a Noruega? Si alguien tiene experiencia internacional, desde luego va a ayudar. Cualquier cosa que no sea el sistema público del sistema español o bueno, cualquier país de habla hispana en este caso, recomendaría pues cualquier experiencia internacional que hayan tenido, en el sentido que sea, incluso no docente, puede ayudar desde luego. Hablar idiomas es esencial y claro, yo estoy en el sector internacional, que es privado, luego te explicaré, pero hay privado y también tienen concertadas aquí, que es la mía es concertada, se llama Free Schule, porque está semifinanciada por el Estado. Entonces, recomendaría eso, experiencias internacionales, idiomas y nada. Luego, pues si conocen el sistema del IB, que es el Bachillerato Internacional, como sistema educativo, no la etapa de bachillerato, que es una cosa que confunde mucho a la gente. Esos son papeletas, desde luego, muy buenas para el sistema privado. Obviamente, en la escuela pública, el noruego sí o sí. ¿Por qué decías que confundía a la gente el tema del bachillerato? Porque yo, por ejemplo, en Burgos tenemos un instituto en el que hay un programa que es el Bachillerato Internacional. Lo que suele darse en ese programa, en esa etapa, perdón, de bachillerato, pues es que los alumnos más top, más aventajados de la ciudad de Burgos en este caso, muchas veces les llaman y dicen, oye, con medias muy altas, es un bachillerato en inglés, que tiene un carácter más global, más internacional y más para, pues bueno, para un poco los avanzados, digamos. Pero, sin embargo, el IB, que es International Baccalaureate, que es una palabra bastante rara, pero bueno, bachillerato internacional, es un programa que puede comprender desde infantil hasta el propio bachillerato. Y de lo que trata es que es un sistema educativo alternativo, que se basa completamente en la indagación, en la investigación. O sea, los alumnos aprenden... ellos son el centro de su propia educación. Nosotros, digamos que somos los guías o los que les vamos a dar feedback y les vamos a acompañar en el proceso, pero es un sistema en el que se refuerza mucho la autonomía, la iniciativa personal, la investigación personal, y a mí personalmente me encanta porque si un alumno no cae dentro de lo que el sistema preestablece, que muchas veces puede ser un motivo de fallo o de no tener éxito en el sistema tradicional, en este sistema está tan abierto que van a encontrar su camino de la manera en que ellos puedan brillar, digamos. O sea que... ¿Conocías el sistema ya en España? En España sí, pero no he trabajado en España. Bueno, sí que lo conocía en España y lo conocí en Inglaterra primero. Cuando vivía en Londres, estuve en un instituto privado, completamente privado, y en el que estuve dando clases estuve haciendo español e italiano en el bachillerato internacional. Ahí sí que daba clase en bachillerato, que se llama en Inglaterra A-Levels, y en GCSE, que es la etapa de secundaria. Y luego estuve 2 años dando clase en un instituto en Madrid también, que era de estos del plan bilingüe, y estaba financiado, de hecho, a mí me pagaba, trabajaba en España, pero me pagaba el British Council de Inglaterra, y estuve como asesor lingüístico y también seguía en el programa del IB. O sea que sí que lo conocía, sí. Volviendo a tu etapa, digamos, del comienzo en Noruega, después de Kristiansand, ¿dónde te fuiste? Cuando se acaba nuestras posibilidades en Kristiansand, pues yo hice entrevistas. La verdad que teníamos muchas ganas de quedarnos, porque Kristiansand es una ciudad, joder, la verdad que está súper bien. Yo la llamábamos la Santander de Noruega cuando llegamos mi pareja y yo, dijimos, joder, está muy bien. Y teníamos un grupo muy guay, la verdad que estaba muy bien. Íbamos conociendo a gente muy a gusto. Y luego pues yo hice entrevistas por probar y me ofrecieron un contrato permanente para ser profesor de primaria, de tercero en este caso, en Sarpsborg. Sarpsborg está cerquita, a 20 minutos de la frontera con Suecia, cerquita de Fredrikstad y de Moss, hacia el sur de Noruega. Y ahí estuve, 1 año estuvimos. ¿A cuánto tiempo está de Oslo en tren? 1 hora y 10, vale. Si no hay problemas con el Follobanen, con el túnel, 1 hora y 10. Y estábamos bastante bien, la verdad. Vivimos en la propia ciudad. Mi pareja trabajaba en un hospital que está por ahí, que se llama Calnes, o sea que también encontró... Ya se desvinculó de las empresas, o sea que desde entonces, desde Kristiansand por libre, y no dependíamos de nadie.
Y eso, es verdad que la ciudad fue una etapa un poco aburrida, costó mucho socializar ahí, la gente era más cerrada y no había tanta gente, estaba un poco muerto y de ahí demos el paso a Oslo, que luego te contaré. El próximo capítulo lo voy a grabar con un enfermero y entiendo, joder, que tú lo has vivido en primera persona, que no es fácil asentarse en un país cuando tienes que cambiarte cada cierto tiempo, ¿no? Y el sector de la enfermería en ese sentido es bastante sacrificado, ¿no? Totalmente. Y la gente, yo creo que, de hecho, yo soy bastante crítico con las empresas porque me parece que engañan bastante a la gente y hay que tener cuidado. Engañan o te venden una cosa que no para todos es igual. Entonces, que la gente tenga cuidado si vienen enfermeros porque el inicio, luego me parece que puedes estar aquí, es impresionante, increíble comparado con España, sin duda. Pero el inicio puede ser duro, no vas a estar de enfermero muchas veces, porque muchas veces vienen y a veces tienes que hacer sándwiches, limpiar camas y no es... Cuando empiezas no vas a un hospital top a la planta de... ¿Me entiendes? Entonces... Pues sí, hay que tener cuidado. Bueno, pero al final los inicios en un país extranjero pueden ser así y hay que construirlo, pero se puede, sí. Ya, pero en ese sentido, en base a la experiencia que contabas, siento que has superado, digamos, 3 obstáculos que son moverse a otro país y moverse a otra ciudad, porque no es lo mismo que, por ejemplo, en mi caso, yo vine a Oslo, Sí. pues encuentras trabajo, haces todo el proceso y ya te asientas, pero en tu caso ha sido por partida triple, Sí, ¿no? la ¿Cómo verdad. fue el cambio de Sarpsborg a Oslo? Pues una maravilla, la mejor decisión que hemos tomado. De hecho, nuestra estancia en Noruega es un poco exponencial porque todo va hacia mejor. Entonces, es verdad que lo que comentas de los enfermeros, el tener que cambiar de sitio es complicado, y más si vas en pareja, porque era un poco como nos movemos por ti, por mí, quién va a tomar el liderazgo un poco. Pero de Sarpsborg a Oslo fue una maravilla porque Sarpsborg, como te comentaba, no ocurría nada y nos mudamos a Oslo, aunque yo trabajo en Moss, he de decir, pero bueno, media hora en tren es bastante asequible. Y pues encontrar casa fue un poquito complicado, pero encontramos una casa maravillosa encima de la Kerselva aquí en Nibrua, en el comienzo de Grünerløkka. Y pues un montón de gente, actividades. Me parece que Oslo está genial porque está súper bien ubicado de cara a salir en un viaje en coche por Noruega y luego el aeropuerto, de los aeropuertos mejor conectados que puedes encontrar. Tienes todo en esta ciudad, tienes el mar, que pocas ciudades, pocas capitales europeas puedes encontrar lo que tienes aquí. Te das la vuelta, te pierdes en el bosque, miras para adelante y tienes el mar ahí. Es una pasada. Encima, joder, en tu caso ha sido de forma progresiva, pues avanzando hacia lo que es Oslo. O sea, que sí que habrás notado un cambio respecto a las otras dos Sí, ciudades. mucho. ¿Cómo dirías que ha influido tu formación y experiencia previa en España en la formación, perdón, en la experiencia profesional ahora en Noruega que estás desarrollando? Pues en mi caso, claro, mi experiencia en España ha sido breve, porque yo personalmente empecé la carrera de maestro de educación primaria en la especialidad de inglés, muy descontento, no me gustaba cómo se hacían las cosas y digo, "Uf, esto no me lleva a ningún lado". Y el primer año de carrera lo terminé, pero luego me fui a Londres, pues tengo familia allí, la verdad que eso ayudó, y me fui a trabajar, a aprender el idioma, a ser trainee, que es experiencia no pagada en escuelas, o sea, para trabajar en escuelas y empezar a ganar experiencia por un poco por mis propios medios. Y por otro lado, pues eso, la experiencia que he tenido en Londres luego pues me llevó a poder trabajar en Londres, certificar niveles de idiomas, etcétera. Entonces, al final hice evaluación a distancia, o sea que yo solo volví a España para los exámenes. Y eso me permitió, la verdad, que pues estar donde estoy aquí ahora, porque luego construí en Inglaterra, hice un máster en Inglaterra, que me encantó, la verdad, porque no había disfrutado la etapa educativa en España y nunca había tenido esa sensación de disfrutar aprendiendo, ¿sabes?, en la universidad. Y me encantó el máster que hice en UCL, en Londres, y luego pude hacer el 4º año de carrera en Sicilia, que es donde aprendí italiano, y luego estuve un año viviendo allí. Qué bueno. ¿Qué diferencias dirías que hay? ¿Cuáles son las principales diferencias que dirías que hay entre el sistema educativo español y el noruego? Claro, aquí es importante decir si hablamos del público o del privado. Y el privado me gustaría diferenciar porque cuando tú piensas en una escuela privada en España, yo creo que muchos en religión, ¿no? Porque muchos son religiosos y generalmente elitistas. Hay que poder permitírselo, pueden ser incluso clasistas algunos. Sin embargo, cuando tú hables de educación privada en Noruega, no tiene nada que ver con eso porque... bueno, la mayoría. La mayoría son colegios internacionales que son, por ley en Noruega,
están obligados, Noruega está obligada a dar una oferta educativa alternativa a la pública a los ciudadanos noruegos y a aquellas personas que vengan a residir en el país. Entonces hay muchos expatriados, pero la mayoría de mis alumnos, 90%, son noruegos. Entonces, la diferencia en ese sentido es muy grande porque no tiene nada de eso de religioso ni de es gente que tiene más dinero. Hasta los propios noruegos creen cuando hablan de nuestras escuelas, sí, la escuela privada, como que pues, gente rica, y no lo es. Sí que hay una en Oslo que hay que pagar una pasta y eso es privado, y al no ser concertada pueden hacer absolutamente lo que quieran, pero por ejemplo nosotros... ¿Es la que está en Rúa? No estoy seguro dónde está, la verdad. No me la he escuchado hablar de ella. Es una que está completamente separada. Porque si tú eres un free school como el mío, que nos financian el 85% de lo que es el coste de mantenimiento de la escuela, tienes que acogerte al UDIR, que el UDIR es el Utdanningsdirektoriat, que es como la gerencia educativa, una organización educativa que gestiona cómo se tienen que hacer las cosas, ciertos objetivos que hay que cumplir, etcétera. Entonces nos acogemos a lo que dice la ley en Noruega. Sin embargo, no tiene nada que ver el sistema educativo en España. El público de España yo creo que es un poco arcaico, está muy desfasado en mi opinión. Es demasiado memorístico, lo cual está reflejado en el propio hecho de que tú, para acceder a ser profesor, tienes que hacer una oposición que es memorística pura y dura. Es memorística. Entonces, me parece un sistema que se construye, primaria, secundaria y bachillerato sobre todo, está supeditado a que tú hagas la selectividad, que de nuevo vuelve a ser memorística, para luego otro año de estudiar y la oposición que vuelve a ser un examen de pura memoria. Entonces creo que eso deteriora bastante el que se pueda, pues el espíritu crítico, indagador, etcétera, de poder un poco encontrar tu propio camino dentro del sistema educativo en España. Entonces, aunque pueda haber cambios poco a poco, en Noruega, para bien y para mal, hay mucha más libertad en las escuelas. Entonces, hablabas de ese elitismo en el sector de la educación privada en España. Aquí ¿hay mucha diferencia en cuanto al coste de la educación pública y la privada, en este caso, si nos centramos en escuelas internacionales como la tuya? Entre la pública y la privada. Eso es. ¿Coste para los alumnos, familias? Para los alumnos. Claro, la pública no pagan nada. Entonces, pues la tiene que financiar, la financia el Estado por completo. Es completamente gratuita. La nuestra, en este caso, que financia el 85%, para lo que es Noruega es bastante barata. Nuestros alumnos ahora están pagando menos de 3.000 coronas al mes por alumno. Y si tienes, pues si tienes, por ejemplo, 2 hijos, el segundo paga incluso menos. Lo cual, para que me entiendas, por lo que en una reunión reciente que tuvimos, puedo equivocarme, es más barato que muchos barnehages al mes o precio parecido. Y también que el SFO, que es el After School Club que tienen las escuelas para los niños que se quedan un poco más, es un precio muy parecido. O sea, que no es un precio desorbitado para aquellos que quieran una educación alternativa. Me parece bastante accesible para lo que es el país. Y en comparación con el coste de muchos colegios privados en España. ¿Puedes comparar el colegio internacional en que trabajas con otros ámbitos del sector de la educación privada en Noruega? ¿Tienes alguna referencia sobre qué se hace en otras escuelas? ¿Otras privadas? Sí. Si se acogen al sistema del bachillerato internacional, lo bueno de este sistema es que es muy para expatriados o para, ya te digo, tenemos tanto alumnos y familias que quieren esa educación alternativa más global, internacional, y que probablemente muchos de sus hijos tengan posibilidades en trabajos o universidades extranjeras, y luego aquellos que es por simple hecho de que los padres viajan. Entonces pues tú trabajas, seguro que has conocido gente en Noruega que está aquí un par de años, le vuelven a destinar por trabajo a otro país. Entonces hay familias de esas, no las que más, pero lo bueno de estas escuelas es que si tú, por ejemplo, te destinan en Noruega 2 años, vienes con tus hijos y luego te destinan a Tailandia, en Tailandia también hay escuelas internacionales y van a seguir el programa, y la manera de trabajar es súper parecida. Entonces es una manera muy cómoda para gente para adaptarse. Sí que hay luego diferencias, las que no se acojan a la IB, pues por ejemplo hay alguna Montessori, que el sistema Montessori también es así de indagación, es más flexible. Se parece bastante a la IB con pequeñas diferencias. Y luego, por ejemplo, una escuela internacional, cuando yo buscaba trabajo que vi, no sé si en Oles uno por ahí, me gustó mucho la idea porque se centra totalmente en la naturaleza, el Friluftsliv de Noruega, ¿no? Que es la idea de pasar tiempo en el exterior y actividades de exterior, y con toques muy de conocer la naturaleza, el entorno, el medio. Era como muy naturalista, digamos. Sí que había una por ahí, pero en general son parecidas, las privadas o las free school y las concertadas. ¿Te planteaste alguna vez trabajar en el sector público aquí en Noruega? Sí, de hecho sí, mira, y esto cuando estaba en Kristiansand mi objetivo era, digo, venga, yo y mi pareja somos muy
nos motivamos mucho el uno al otro y teníamos muchas ganas de decir, venga, vamos a venir a este país, nos vamos a integrar, a aprender el idioma. Ella habla muy bien noruego. Yo me puse a tope en Kristiansand y hicimos a los 6-7 meses un examen, ¿cómo se llama? La Norskprøve. Y oye, saqué mi B2, B1, o sea que bueno. fue muy bien y yo me defiendo muy bien en noruego, aunque no lo he necesitado porque mi idea era ir a un colegio público, digo, era como mi top, mi objetivo aquí. Según fui hablando con gente y conociendo a gente, me desencantó, se me hundió mucho la idea de trabajar en un colegio noruego por muchas cosas malas que oía. Entonces, la verdad que es que como profesor, el sitio donde trabajo y el programa en el que trabajo me parece soñado, es lo más flexible y lo más bonito a nivel construir conocimiento y un sistema educativo es muy chulo. Y en cambio el noruego, pues hay muchas cosas que no me apetecía. Entonces, yo no lo he vivido, pero de amigos, compañeros y gente con la que sé que está y ha estado, pues cosas que hoy como... Pues por nivel sociocultural, al final, a nivel sociocultural los noruegos son muy diferentes a nosotros en tema laboral, ¿no? Entonces, pues a veces esa libertad que aplican mucho con los menores, puede derivar en falta de disciplina, falta de respeto. También, por ejemplo, en Noruega, el tema de la falta quizá de iniciativa personal a veces o de esfuerzo en el entorno laboral, ¿no? Que es como, bueno, lo puedo hacer mañana o sin agobiarte y tal, que está muy bien, pero en escuelas a veces se traduce a un poco de pasotismo, falta de ganas de aprender y falta de... Y luego, bueno, tienen otros problemas sociales por esta inacción que puede darse a veces en los noruegos. Pues en Noruega tiene también escuelas privadas, hay problemas de bullying y hay problemas a nivel social en las escuelas que, bueno, salen, aparte en los periódicos lo puedes leer, están teniendo problemas con casos de bullying y redes sociales y entre compañeros, sí. O sea que realmente, porque en España se tiende a mitificar mucho a los países escandinavos en el sentido del sector educativo, del sector de la educación, y en parte hay razones para hacerlo, y sin embargo sí que he percibido, o me han contado, pues que en términos generales, pues que el esfuerzo, digamos, de los alumnos es diferente, ¿no? Yo también lo veo en determinados sectores corporativos que obviamente las condiciones laborales son inmejorables. De hecho, por eso es uno de los mejores países para trabajar y creo que en el entorno ese que te dan de libertad y confianza, pues desarrollar tu actividad profesional es idónea, mucho mejor. Pero sí que es cierto que he escuchado que puede ser un problema a nivel de etapas formativas el hecho de que a los alumnos no se les exige o se les presione tanto como para que realmente pues, se desarrollen, ¿no? Porque es una etapa muy temprana en la formación, cognitiva también, y si tú a alguien no le exiges, ¿no? Pues a lo mejor tiende a lo más fácil, que es pues, un poco la apatía, digamos, ¿no? Sí, entonces, no sé si tú lo has percibido también todo esto. Totalmente de acuerdo en lo que has dicho, está muy bien descrito el tema de la exigencia, ¿no? Al final, y a la exigencia que has mencionado le sumaría el hecho de que Noruega es un país en el que sabes que vas a salir prácticamente con trabajo, con buenas condiciones. Entonces, pues claro, a la falta de exigencia y que sabes que vas a cobrar bien y es muy fácil que pues ya sea por contactos o por lo que sea, acabes teniendo un buen puesto laboral, pues quizá falta motivación, probablemente motivación es lo que falta en las escuelas públicas para mucha gente para decir, pues ¿para qué me voy a ir a otro país, por ejemplo, a hacer un Erasmus? Muchos noruegos no saben ni lo que es el Erasmus. ¿Para qué me voy a ir a hacer un Erasmus si aquí es donde más voy a cobrar y mejor voy a estar? Comentaba con mucha gente que digo, joder, ahora lo pienso y digo, cuando está en colegios internacionales y tal, o en empresas internacionales, muy pocas veces he coincidido con noruegos en el extranjero, ¿no? Y entiendo que un motivo puede ser que muchos al final vuelven a trabajar aquí porque el trabajo aquí, pues en efecto es muy bueno. Entonces, en ese sentido, pues lo que comentas, la no exigencia al final, que luego, por cierto, para aquellos que quieran salir al extranjero, se puede dar que decir, joder, no he hecho todo lo que podía en la etapa educativa formativa y ahora me está faltando. Yo, por ejemplo, por las tardes a veces, durante el año, he estado dando clases a noruegos en español para mejorar sus notas tanto en Videregoende y sacar buenas notas para entrar a las carreras que querían, como aquellos que ya habían empezado una carrera y querían mejorar su nota. Pues, por ejemplo, un noruego quería ir a estudiar a Barcelona Económicas y no estaba ya estudiando aquí en Oslo y no podía porque no le daba la nota, entonces pues luego eso te puede venir más tarde en la vida. Y por acabar, otra cosa que has dicho que es muy cierta y muy importante es el tema de los países escandinavos y la educación. La gente piensa, se idealiza, pues que no tiene nada que ver Noruega con Suecia, con Islandia o con Finlandia, que es en este caso la que suele salir sobre todas es Finlandia. Pues luego Noruega
que, oye, muchos pueden criticar este sistema de medir o no, pero en los informes PISA, por ejemplo, últimamente, aunque muchos países han bajado, pero Noruega está por debajo de España, por ejemplo, en competencia matemática y en otras competencias. Entonces, que esto puede ser relevante o no, bueno, es otro tema, pero no es un país que yo destacaría por su educación pública para nada. En ese sentido, no sé si tú has notado alguna diferencia, pero según hablabas de los noruegos que habían emigrado y habían estudiado en el extranjero y habían vuelto a trabajar aquí, ¿has notado alguna diferencia entre ese tipo de perfiles y los noruegos que siempre han vivido aquí? Porque yo personalmente ya te adelanto que sí. Absolutamente. Yo, de hecho, a esos diría dos tipos de noruegos. Los que con mi pareja de broma les llamamos el 1% noruego, majos, entre comillas, para que me entiendas, porque habían tenido experiencias internacionales, lo cual, pues ya sean laborales o educativas, les había dado otra visión del mundo, más curiosidad y tal. Y luego dos, o los que han tenido parejas internacionales, noruegos con parejas internacionales que también parecen bastante más, con otra mentalidad y otra visión más global del mundo. Entonces, me parece que son dos tipos de personas completamente diferentes. No quita para que haya noruegos que son majísimos, pero sí que se nota. Yo, por ejemplo, en O sea, que el Cristian... 99% sería el otro grupo. El grupo... La mayoría. Vale, yo lo decía en broma, no es un dato, ya. pero el 1% majo, porque esto se lo decía, lo del 1% se lo llamaba una de mis mejores amigas en Noruega, es noruega, y estaba con un chico brasileño, y yo le decía de broma, joder, cuando trabajaba de cocinero, le decía, tú eres el 1%. Ahí no conocía casi nadie, y le digo, qué maja, estaba loca, la tía era majísima, y era noruega. Incluso me la llevé a Burgos, a las fiestas de Burgos, en casa de mis padres y todo, o sea que fíjate tú. Sí. Qué bueno. En ese sentido, dirías que ese tipo de perfiles han podido también empaparse de otra cultura y, por lo tanto, esa inmersión cultural que han hecho en otro país cuando han ido a estudiar les ha influido, o son más majos simplemente porque han podido estudiar en otro sitio, o por qué dirías que son más abiertos? Bueno, yo diría que son más abiertos por, pues eso, al final se han dado cuenta de... Noruega a veces puede ser un poco burbuja, porque es como un poco, es un paraíso en el que las cosas funcionan muy bien, es un país muy seguro, en el que, si te das cuenta, que yo creo que esto puede explicar un poco a qué me refiero con país burbuja, muchísimos noruegos, aunque viajen fuera, sus vacaciones de verano son en su propio país, en Noruega, y eso que tienen los medios económicos de sobra para irse donde les dé la gana. Entonces, es gente que valora muchísimo lo que tiene y bueno, y explota pues todo lo que tiene este país a nivel viajar, a nivel ir a otras ciudades, y a veces se crea ese efecto burbuja que no son tan curiosos, tienen tantas ganas de salir fuera, ya no te digo ni vacaciones, sino obviamente a vivir o a tener otras experiencias del tipo que sean. Y pues esos que han salido fuera se dan cuenta del mundo que hay ahí fuera, y aunque vuelvan a su país, pues están mucho, yo creo que al final viajar a otro país te abre esa puerta que nunca se cierra de querer descubrir culturas, hay otros mundos ahí fuera, y que no eres el centro del mundo ni tu cultura es la mejor, y no es solo todo lo que reluce. Entonces, como que te quieres seguir empapando, ¿no? de gente que ve el mundo diferente. ¿Cuál dirías que es el principal desafío para profesores que viven en España, profesores y profesoras, que quieren trabajar en Noruega? En el sistema educativo público noruego. El mayor desafío, pues mira, una cosa, por ejemplo, a mí que me ha ayudado mucho, pues esto puede ser algo de, pues obviamente la cultura española, es el carácter, ¿no? Yo vengo aquí, tengo carácter, y por un lado, pues soy mucho más abierto, mucha más iniciativa, y puedo ser más firme o más alocado que un profesor de otros países, o en este caso de Noruega, por nuestra cultura. Sin embargo, claro, en un sistema público lo que te puede costar un poco es la falta de disciplina, el cómo controlas tú, cómo diriges una educación durante un año, un programa educativo, dentro de ese caos y esa flexibilidad que plantean los noruegos. Entonces, una cosa complicada al venir a Noruega, yo creo que hay que cambiar el chip, porque tú no puedes pretender traerte tu país a otro país. Tú tienes que intentar de alguna manera entender por qué hacen las cosas como las hacen y de dónde viene todo eso. Entonces, ni criticarlo ni alabarlo, pero hay que entender por qué funcionan como funcionan, y adaptarse a eso es, yo creo que, pues, leer sobre su cultura, entender, pues eso, incluso su historia, estudiar un poquito sobre el país y obviamente aprender la lengua noruega ayuda bastante a poder desenvolverte, porque si no el choque cultural, ya no solo de idioma, es, joder, pero aquí no hay reglas, o por qué... En Noruega se valora muchísimo, por ejemplo, casi te diría que es casi obligatorio, que hay que pasar tiempo fuera del aula. Entonces, llueva o nieve, ahí hay que estar fuera. A mí me encanta que a veces me saco la pizarra y he dado clases en un parque, ¿sabes? O sea que hay que entender que es diferente, es diferente.
En ese sentido, que comentabas cosas realmente curiosas, ¿tienes alguna anécdota que te haya sucedido cuando, sobre todo en tu primera etapa, te hayas, no sé, sorprendido realmente por ese cambio en el sistema educativo? ¿Algo que recuerdes que te impactase mucho o de lo que no estuvieses tan prevenido cuando viniste aquí a enseñar a Noruega? No realmente. A ver, yo he de decir que de los tres países en los que he dado clase, sean siendo estos Reino Unido, España, Italia, y bueno, Noruega 4, es el mejor en el que he estado. Ya no solo de condiciones, sino a nivel alumnos, familias, trato con los padres, compañeros y todo, de largo, el absoluto ganador. Es una maravilla dar clase aquí y luego te enriqueces mucho de los alumnos y se respeta mucho el proceso educativo. Ya Ujú, obviamente yo también he tenido alumnos problemáticos, los menos, pero he tenido. Y me encanta como, por ejemplo, en la escuela internacional, una cosa que sí que he visto es que son súper estrictos con el tema del bullying. Entonces, a nosotros ujú, nos llegan alumnos de la escuela noruega que igual no han tenido éxito porque pues no han encajado socialmente o no se les ayuda a encajar por temas de bullying o mobbing o lo que sea. Y Noruega tiene una ley que se llama la 9A, que es la ley contra el bullying. Entonces, en cualquier momento en el que un alumno sufra cualquier tipo de acoso verbal o situación incómoda, incluso un padre lo mencione por la ujú, plataforma, estamos en contacto y te mando un mensaje de, oye, esto tal, tienes que abrir un informe para que quede registrado y no mirar hacia otro lado. Obviamente, si ujú, eso va más, se va construyendo y ya se pasa a distintas entidades que son primero el profesor de temas de inclusión social del centro ujú, y luego depende del caso, pues se incluyen a los cuerpos del Estado que lidian con eso, que son dos, son BUP. BUP son los que tienen que ver con temas de comportamiento, temas de... Es como más psicólogos infantiles y tienen que lidiar. Yo cuando me he reunido con ellos, de hecho, por un alumno que tenía que sufrió bullying bastante fuerte en una escuela pública y claro, le trajeron a la escuela internacional y reaccionaba, se lanzaba al cuello a los otros porque estaba aterrado. Su defensa creía que le iban a hacer algo y ujú. vamos, se liaba a manotazos con los otros. Y claro, ahí intervino BUP y lo que necesitaba era un psicólogo infantil para construir un entorno seguro para el alumno. Entonces veía que, vale, esto no es una amenaza, etcétera. Perdón. Y luego tenemos PPT, que es una entidad que se encarga de problemas de aprendizaje. Alumnos con dificultades, tú abres un proceso y digo, oye, este alumno tiene dislexia o a este le cuesta un montón prestar atención, etcétera. Y en cuanto abres ese proceso, porque el alumno no está teniendo éxito en la escuela, pues se abre el proceso y cuando te dan el ok, se destina un presupuesto del Estado para ponerle un profesor de apoyo, clases extra o un Ujú, asistente en la clase o fuera, etcétera. O sea que ujú. me encantan los medios y cómo se trabajan esas cosas de manera bastante rápida y cómo no son. Que a mí el tema del bullying es algo que especialmente el tema social en la clase me parece, siempre cuando me reúno con los padres le digo que para mí lo más importante para los alumnos es lo primero, que sean felices, que vengan a gusto al colegio, ya luego ya aprenderemos, pero lo importante es estar cómodo, Claro. socialmente a gusto y venir eso con ganas y desde luego no con miedo a ver qué va a pasar. Y Ujú, ya de ahí puedes hacer lo que quieras a nivel ujú. educativo. Claro. Entonces, ojo, se prima y se defiende mucho. Daría gusto ser tu alumno y yo creo que además no solo nace de tu vocación, sino que tienes también los medios en este país como para desarrollar esa Hombre, práctica claro. también. Em, Hablando de las diferencias, ¿dirías que hay mucha diferencia a nivel de salarios entre profesores y profesoras en España y profesores y profesoras en Noruega? Puede haberlas, desde luego. Yo, por ejemplo, yo creo que gano más del doble aquí de lo que ganaría en España, pero por lo que te comentaba, que yo he tenido la suerte de que he convalidado mis dos másters y tengo también el grado de maestro, Ujú, entonces me colocan directamente en el nivel más alto, en el nivel 8 educativo, y es el salario más alto, y porque el nivel 7, para que me entiendas más o menos, sería como un máster, cuando tienes ya un máster, y el nivel 8 es cuando tienes, creo que más de 200 créditos solo de másteres ujú, o más de ciento y pico, me parece algo así, no me acuerdo exactamente. Y ujú, eso, claro, te pone en una posición salarial directamente más alta. Entonces, comparado con España, sin duda. Luego, aparte, pues, por ejemplo, a nosotros nos dan un complemento por ser tutores, lo cual está bien porque ser tutor significa que eres el que lleva esa clase, eres como el padre de la clase o la madre de la clase. Entonces, ujú, cualquier problema que tenga esa clase, tú te reúnes con los padres, tú tienes que trabajar el tema social y el tema educativo con los alumnos y eres responsable de ello. Entonces, sí que es un poquito de trabajo extra, pues y te lo valoran aquí, entonces es una maravilla. Luego, obviamente, un tema que es una pasada son los complementos. ujú, Aquí, y esto yo creo en tu sector y en cualquiera lo hay, tú trabajas aquí un minuto extra y se te va a pagar. Entonces, ujú, y además bastante bien, las horas extra aquí se respetan muchísimo. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, en educación, si yo tengo prepagados por contrato
9 horas y media de sustituciones. En cuanto paso esas 9 horas y media, todo lo que haga de horas extra de sustituir a un profesor enfermo, una hora, un día o lo que sea, va acumulando de dos formas. O eliges que te lo paguen o como Aspasering, que es una cosa que tiene Noruega, que es que generas horas para pedirte un día libre. Entonces, cada 7 horas y media que has sustituido, te lo van a devolver en forma de un día libre. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho la flexibilidad. Y luego, obviamente, también podemos pedir unos días no pagados libres. Entonces, sí, el salario aquí, si tienes formación mínimo de máster, vas a notar que es considerablemente más alto. ¿Cómo son los alumnos y las alumnas? Porque no sé si has notado alguna diferencia entre países o Sí. realmente a esas edades somos o hemos sido todos iguales, porque yo he visto cosas que son una barbaridad y que no sé si a día de hoy los ciertos alumnos o ciertas alumnas siguen haciendo, pero joder, me pongo en tu lugar y al final estás tratando en algunos casos también con adolescentes, no sé en tu caso en concreto. Sí, yo trato, como decía, empecé en secundaria, ahora he estado 2 años en primaria. Este curso que viene vuelvo a ser profesor de secundaria. Entonces he tratado con todos, y en Inglaterra igual, en España también, y la verdad que he notado diferencias en mi caso muy bruscas de cada país, porque claro, yo en Inglaterra, para que me entiendas, estaba en un centro privado que parecía Hogwarts desde fuera y había Maseratis aparcados en el aparcamiento. Hostia, sí. Y claro, la élite absoluta con traje súper elitista. Ujú. Entonces, vamos, te trataban ya no de usted, sino de con el máximo respeto y vamos, tremendo. Luego he ido a España, he estado en un centro educativo, aunque fuera el plan bilingüe. El plan bilingüe en Madrid, por ejemplo, lo han desarrollado, lo han llevado a cabo en centros, en zonas un poco desfavorecidas económicamente. Entonces, centro bilingüe, zonas desfavorecidas económicamente. Yo, por ejemplo, bueno, no sé, pero había un porcentaje de alumnado gitano muy alto, inmigración en situaciones complicadas, pues muchas de las familias tenían familiares en prisión, había temas de drogas. Entonces, ese centro, vamos, comparo eso con lo que tengo en Noruega, o en Italia también, por ejemplo, cuando hice allí las prácticas, pues también eran alumnos complicados, padres en la cárcel, hijos, y tenía algún hijo, me acuerdo, había hijos de prostitutas, que era un tema duro porque, pues, les llevaba el Estado, pero bueno, eran situaciones complicadas. Y aquí en Noruega, pues la verdad que en general los alumnos que he tenido, la verdad que es una maravilla, porque tienes mucho apoyo de las familias, que esto pues me puede haber faltado más en España, en Italia. El de Londres va aparte porque, te digo, es elitista, entonces tienes lo que quieras. Pero el respeto al profesor, por ejemplo, y a la profesión es algo que yo veo que está yendo en deterioro un poco. Me da bastante pena porque al final la sanidad y la educación, que son los pilares del estado de bienestar, habría que ensalzarlos un poquito más y darles más valor, y mucha gente se queda con, pues, jo, qué de vacaciones tienes y qué tal, pero al final estás construyendo el futuro de alguna manera, y la experiencia que tengan ahí esos niños, que muchas veces hasta tienes que arreglar lo que pasa en casa, para que me entiendas. De verdad, además, muchas veces. Entonces, la falta de valor en otros países sí que la noto. Aquí yo creo que yo me he sentido muy valorado por parte de la dirección y del propio centro, y por parte de los padres. Entonces, eso sí que se nota, que los alumnos lo saben y son muy agradecidos. Entonces, eso sin duda es algo diferente. Por romper una lanza en favor de los alumnos en España, realmente las condiciones en las que has trabajado tú en cada uno de los países difieren mucho en Muchísimo. cuanto al nivel sociocultural del centro Absolutamente. educativo en el que has... Exactamente. No Claro. es generalizar con España para nada, porque obviamente hay centros estupendos y docentes estupendos, pero sí, obviamente pues también vamos en España, y esto en Noruega también. Vuelvo a insistir que yo trabajo en un centro internacional concertado, llamémoslo. Entonces también pues hay un poquito más de exigencia y es un poquito más estricto, pautas más marcadas. Pero claro, en España pues, y en Noruega, en los públicos, tienen los mismos problemas. O sea que, obviamente, los temas de los teléfonos, las redes sociales, la falta de respeto hacia el tutor, pues esto está pasando en todas partes. No es exclusivo de España, y es un problema. Sí, sí. Ya de cara a la segunda temporada estoy pensando en hacer como más formato tertulia, al margen de las entrevistas semanales. Sí. Y me gustaría tratar también sobre obviamente el sistema educativo noruego, pero también en cómo ha cambiado pues el nivel perceptivo de los usuarios, de los alumnos en clase en cuanto a pues, redes sociales o móviles y tal. Entonces sería interesante contar contigo. Pasamos al bloque del ámbito personal. De acuerdo.
aunque ya hemos tratado alguna de las preguntas que tenía aquí preparadas, ¿qué tópicos sobre Noruega y los noruegos tenías antes de venir y cuáles se confirmaron? Pues es complicado. Hay estereotipos, ¿no? Nosotros yo creo que muchos, perdón, venimos aquí, pensamos país súper eficiente, un poco los países del norte de Europa, pues como Alemania, ¿no? Eficiencia, productividad, saben inglés muy bien, tal. El del inglés se ha cumplido. El que quizá desde luego no se ha cumplido es el tema de la eficiencia, la iniciativa y la productividad. A nivel laboral yo creo que es algo que sí que me chocó bastante. Pero luego, por ejemplo, sí que se ha cumplido el de... Yo tenía la idea de eso, que son súper deportistas, gente que está todo el día iba a decir en el campo, bueno, en el exterior haciendo deporte y tal. Y ese se ha cumplido, de hecho, hasta para más, porque me ha sorprendido pues eso, es el país más deportista, más activo en el que he estado. La verdad que es una pasada la cultura del deporte y de pasar tiempo fuera que hay. Ujú. Em, ¿Cambió mucho tu vida social al llegar a Noruega respecto a la que llevabas pues, en Londres o en España? Sí, desde luego. Pues en Londres o en España, sí tenemos más culturas más del ocio de pues irte a tomar algo con los amigos, se socializa más quizá entre semana, restaurante y tal, y aquí pues lo hemos adaptado mucho más, yo y mi pareja, a mí que personalmente nos encanta, al tema de explorar el país, naturaleza, nos encanta la montaña, el deporte, entonces pues ya que este país ofrece eso, lo estamos explotando al máximo y hemos estado, la verdad, que en un montón de sitios en poco tiempo y los grupos con los que hemos estado, pues hemos intentado hacer el máximo tipo de actividades de exterior posible, porque también, ya que Noruega tiene facilidades y te da facilidades para hacer ese tipo de cosas, como puede ser la DNT, el sistema de cabañas que tiene en Noruega, o la BUA, que te presta material de manera gratuita, yo creo que a las 2 semanas de llegar éramos miembros de ambas y desde entonces le hemos dado bastante caña al tema montaña, exterior, todo, sí. Es el país idóneo para ello, Absolutamente. entonces. Sí, sí, sí. ¿Hubo alguna costumbre en Noruega que te llamase la atención cuando llegaste aquí a vivir? Bueno, sí. Yo, como comentaba, trabajé como cocinero 1 mes y medio, porque la verdad que me encanta cocinar. Soy muy foodie, me encanta la gastronomía y se me da bastante bien cocinar también. Y pues, oye, me dio una oportunidad, me desenvolví muy bien. Y yo creo que el shock, de los shock más grandes es lo que comen aquí, porque pues eso, no tienen ningún tipo de cultura gastronómica. Luego me sangraban los ojos, yo creo, cada vez que veía los brosivas, ¿no? Que es la tosta de pan. Entonces yo estaba en el trabajo, pues me abría mi tupper de lentejas o de lo que sea y veía un brosiva con un poco de mantequilla y 2 trozos de pepino. Digo, pero ¿cómo pueden aguantar? Me parecía terrible, pero bueno, al final eso, no tienen cultura gastronómica y pues yo creo que la gastronomía sería de lo que más me chocó, la verdad. Y luego eso, la alimentación un poco, porque la cantidad de noruegos que pueden, yo creo, pues una pizza entre semana, bueno, comen un montón de pizza, un montón de comida precocinada. Eso es sorprendente, la verdad. Eso me sigue sorprendiendo a día de hoy. No hay cultura de cocinar incluso. No, y me ha llevado ya casi 4 años darme cuenta de que al final comparábamos erróneamente nuestra comida, del en torno a las 2, 3 en España, con la comida suya, que es a las 12, y normalmente suele ser el lunch. brosiva, eso es, el Claro, es lunch. que eso Realmente su comida es lo que sería su... O sea, nuestra comida sería lo que es su cena, porque es cuando comen algo en condiciones. Y, es verdad. joder, suena crítico, pero es que comer a las 12 a diario una loncha de jamón, de salami o de cualquier otra cosa, o pepino, con una rebanada de pan, no creo que sea comparable. Es con lo que para nosotros sería una merienda. Entonces, Exactamente. yo creo que comparar nuestra comida propiamente dicha, el tupper, con eso no se puede comparar a nivel nutricional. Entonces, cuando realmente ellos, porque dices, hacen mucho deporte, ingieren un aporte calórico considerable Sí. y digamos que le dedican más tiempo, o por lo menos lo que yo he visto, es la cena, a las 5 o las 6, sí que hay una Sí. comida. El middag. Eso es. Ahí es Siempre- es el grueso de Tal cual. nutritivo, es verdad. Tal cual, tal cual. Sí. Entonces también he visto que se lleva muchísimo Yo lo practico desde que estoy aquí por el tema del horario de la comida, el tema del ayuno intermitente, porque es que si desayunas a las
No hay tanto cambio de horarios en cuanto al desayuno, yo creo, entre No, los dos países. Si muy desayunas a parecido. las 7, 7 y media, 8, luego a las 12, pues igual el tupper de lentejas no te entra tan bien. Entonces, bueno, yo... A mí sí que me... Pues sí, o sea, Sí, sí. yo voy sin desayunar a ese tupper de lentejas y la verdad es que me entra Vale. perfecto, como primera comida del día. Y me sienta muy bien, ¿eh? O sea, desde que... Sí. Porque es a las 12. Claro. Lo intenté en España y a las 3 no llegaba. No, claro. Claro. Las 3 yo estaría cual. arrastrándome por el suelo. Tal la verdad, cual, que tal además cual. soy muy grande, quemo mucha gasolina. O sea, que a las 12 sí que llego mejor. Yo desayuno prontito por eso. A las 7 estoy desayunando en el tren, suelo desayunar avena y yo en el cole tenemos cantina 11:30, 12. Claro. Sí que es verdad lo que dices que, claro, su lunch, que parece lunch en inglés, pero no es un lunch, es un picar algo, las tostadas estas brosiva, no es nuestra comida, porque claro, es su middag, que es lo potente, y luego tiene el Kweldsmat, que es la cena o el aperitivo de tarde-noche. Sí. Entonces, claro, es verdad que es diferente, pero Claro. sí, yo apaño un poco... También te apañas Es bastante internacional. A mí yo en Inglaterra tenía los mismos horarios que aquí de comer. También Ya. a las 12 ya están comiendo y luego ya sabes que pueden cenar a veces allá a las 7, a las 6. Ya. Hay gente que a las 5, o sea que Ya. te lo haces tú. Tampoco es mucho problema. Ya, ese gap se produce yo creo entre los países más mediterráneos y Absolutamente, los países del norte, absolutamente, sí. a partir de Del norte, Pirineos. sí. ¿Qué crees que es lo mejor de vivir en Noruega? Muchas cosas. A mí me encanta este país, pero vamos, las condiciones laborales van a estar en el top 3 de cualquier conversación seguro. Y ya no solo el salario, que lo comentábamos antes. Es un país en el que, joder, respiras descansado a nivel... No hay estrés. Es difícil estresarte porque yo creo que se respeta mucho en el trabajo que si alguien llega a esos límites enseguida te pueden dar descanso. A mí personalmente me preguntan mucho. Entonces la tranquilidad también laboral, la tranquilidad de... claro, la estabilidad al final te aporta tranquilidad a futuro. Y la estabilidad económica, por supuesto, también te aporta tranquilidad y estabilidad, pero luego, por otro lado, eso, con todo lo que oferta a nivel, muchas cosas que dan calidad de vida, ¿no? Como si te gusta la naturaleza, las actividades, eres una persona activa, no sé, tiene tantas cosas que darte este país que... no sé, yo creo que es difícil que no te guste, a menos que, obviamente, si eres una persona que no le gusta los cambios de climas extremos o no los lleva bien, la falta de luz durante el periodo de invierno y luego, pues, si no eres una persona de campo, monte y tal, se te puede hacer un poco largo a veces, sí, sin duda. ¿Y qué crees que es lo peor de vivir en Noruega? Para mí, lo peor... estar lejos de la familia y los amigos, obviamente en España. Y luego te diría que lo único así que me parece un poco tal, la falta de luz, porque yo creo que a todos te notas un poco, te encuentras más apático, sin energía. Yo estoy bostezando todo el día cuando esos meses de invierno que anochece a las 2 y pico, 3 igual aquí, ¿no? No sé. Pero diría que eso es lo más difícil. Por lo demás, no me parece... que sea tan malo. Luego es verdad que a nivel social hay mucha gente que puede tener complicaciones, pero yo creo que una clave para tener éxito en Noruega a nivel social es hacer actividades, apuntarte a cosas, moverte en círculos, porque de nuevo repito, insisto, que aquí no se socializa como en España. Tú no vas de fiesta a un bar y haces amigos y estás todo el día quedando. Es un poco más, yo en mi caso pues tengo mis amigos de entrenamiento de las artes marciales o otros amigos que vas conociendo de otra manera y luego pues con uno quedas para un café, con otro vas a hacer montaña, con otro no. Entonces... conoces a gente haciendo cosas, yo creo. Antes me comentabas que has conocido a Sergio, que estuvo aquí Sí. en el podcast, Eso judoka. Sí, le vi el capítulo. Sergio entrena... Yo veía los stories, como te comentaba, que es entrenador... bueno, no entrena, sino que da seminarios en el FMT, en el Frontline Muay Thai de Hasle a veces. Y digo, coño, hay un español por aquí... enseñando a los noruegos, tal cual. Y yo no te decía que no había... Tengo muchos amigos de las artes marciales, yo hago K1, kickboxing, pero no había conocido no había ningún español. Sí que hay un chico chileno, Nico, que habla español y a veces nos vemos, pero no un español, alguien con quien pueda, digo, vamos a quedar fuera de hora y vamos a hacer algo. Y en cuanto oí a Sergio y tal, digo, tengo que conocer a este chico y sí, quedamos el otro día y muy bien, muy bien. Al margen de la familia y de los amigos que comentabas antes, ¿qué es lo que más echas de menos de España? Pues te diría que sobre todo eso, es que no se me hace más duro que eso. Porque yo, por ejemplo, hay mucha gente que dice la comida y yo no diría, a veces sí que diría la comida, pero te diré por qué no digo la comida. Porque yo vuelvo a España y me mato a homenajes. O sea, vamos, desayuno chuletón y bebo albóndigas, como quien dice. Pero estoy todo el día en el restaurante, voy ahí. Ya. O sea, espero a ese momento para disfrutarlo al máximo. Y a mí no se me hace duro aquí porque si tú eres cocinillas, en Noruega no tienes ningún problema. Porque tú te vas
a un Dark Leaf Barer, que son a los árabes, que tienen una cantidad de fruta y de verduras que es impresionante, y hay carnicerías bastante decentes y pescaderías, carnicerías son más baratas porque las llevan, son halal y son un poquito más baratas. Pescaderías sí que se paga. Pero si quieres, puedes comer prácticamente parecido a España si tú sabes cocinártelo, la verdad. O sea, que yo en ese sentido aguantamos bien el año, tiro mucho de legumbres, que me encanta. Voy a los árabes a comprar garbanzos, lentejas, alubias y tal, que me encanta comer legumbre y me sacia mucho y tal. Y sobrevives perfectamente, la verdad. O sea que... ¿Cuál es tu lugar favorito en Noruega y por qué? Buah, complicadísima. Hemos estado, como te digo, en un montón de sitios para el poco tiempo que hemos estado. La parte norte de Noruega diría que es lo más impresionante. Hemos estado ahí con mi pareja en Lofoten. Ahora nos vamos, el otro día que dijiste lo de quedar los del podcast, nos vamos a ir 7 días a Senja, por eso me pillas fuera. Vamos a hacer hiking 7 días por el norte. Senja está entre Lofoten y Tromsø. Pero lo más especial que he hecho sí que te diría, yo creo que es un finde, nos calentamos mi pareja y yo y fuimos a Tromsø. Y desde cuando estábamos en Sarpsborg, aquí hicimos Sarpsborg-Oslo, cogimos el avión a Tromsø, condujimos 4 horas desde Tromsø a Servoy y llegamos a las 3 de la mañana, nos levantamos a las 9 y fuimos a bucear con orcas en un fiordo. Qué bueno. Y fue una pasada. Yo creo que es la experiencia más bonita y más especial. Sí, hostia, se puede hacer en Servoy. Me daría mucho respeto, ¿eh? Sí, pero bueno, nos gusta mucho el animal, nos habíamos informado, no hay ataques reportados en la... Que sepamos. Claro. Y es una pasada, porque claro, la luz esta que tiene Noruega, ¿no? Esos amaneceres rosas, rojos, bueno, de todos los colores. Nos hizo un día genial y estás en un mar oscuro, oscuro, oscuro. Con otra cosa que tiene brutal Noruega es que, aunque no tenga montañas más altas, las montañas nacen del mar. O sea, tú es que salen directamente del agua a veces, ¿no? Entonces... Estás ahí en ese fiordo con montañas, triángulos perfectos, nevados, te lleva una lancha 20 minutos y estás, joder, no vamos a ver nada, tal, y de repente grita el hombre orca, killer whale, y empiezas a ver esas aletas negras. Se impone el nombre en inglés. Y empiezas a verlas así, un montón que van con la lancha, y de repente te encuentras, claro, con la adrenalina, ya te digo, no te enteras de nada, y de repente te encuentras sentado en el borde de la Zodiac, en 12 personas vamos, y lo que hacen es adelantan a las orcas para, en el sitio donde se alimentan, que hay ballenas jorobadas, ellas van donde están las ballenas jorobadas, pues comiendo el makrel, los arenques y tal, las adelantan, las esperan porque las orcas van a ir y cuando ellas van a pasar, como quien espera que pasen ciclistas, saltas al agua. Y eso es una pasada, saltas y de repente se van las burbujas y claro, si de encima del agua ves 10, debajo del agua hay 40 aletas. ¿A qué 40 profundidad bajasteis? No, es snorkel en realidad. Ah, vale, no, genial. Sí, genial, porque no da tiempo a bucear, porque pasan. Vale. Qué bueno. Entonces, además es agua fría, vas con un dry suit, con un traje de estos en seco. Traje seco. Y nada, tú las ves un par de minutos. Qué pero bien, qué bien. es una pasada. Y luego Hostia. ballenas jorobadas. O sea que... No sabía que se hacía eso. O sea, yo fui a ver orcas y ballenas, pero desde un barco. ¿Dónde En Tromsø. fuiste? En Tromsø. En Tromsø. Sí. Para los que quieran también está muy bien, que lo hice con mi pareja también, cachalotes en Andenes, en Andoya, que es la parte norte de Lofoten, no tan explorada, pero bueno, a nosotros nos encanta. La verdad, muy bonito. Qué bien. Andenes. Joder, me parece una experiencia brutal. Encima, Lo recomiendo muchísimo. Mira, me da más seguridad que sea en la superficie, dentro de lo que cabe, que sea un poco snorkel, porque estás ahí, bajar 15 o 20 metros y encontrarte con esos... Además, claro. Pero impresionante. Qué guay. Impresionante. Qué buena experiencia. ¿Tienes alguna comida noruega favorita? Buah, pues sí. Tengo un producto favorito que es yo te digo, soy muy foodie. Tenía muchas ganas de probar el cangrejo rey, el conge crab. Y cuando estuve en Tromsø fuimos a un restaurante de marisco buenísimo, que había camarones, snow crab, king crab, y joder, es el mejor marisco que he probado. En Noruega también recomiendo a la gente que pruebe su marisco, es buenísimo. Las cigalas, además, en Kristiansand teníamos un contacto, un pescatero, que nos hablamos por WhatsApp, Magnus, decía, porque vendía las cigalas cocidas. Digo, ¿no las tienes crudas? Me dice, pues vamos a salir, ¿qué tamaño te gusta? Y digo, uy, pues las más grandes que haya. A 350 coronas el kilo, que es que un año mi pareja y yo nos llevamos 2 maletas de mano llenas, porque esto en España ya sabes. Sin duda, sí. Y pues los mariscos los recomiendo. Luego a nivel plato, pues tienen platos muy guays, ¿no? El pinesot, el ribelos de Navidad, pero yo recomiendo que la gente pruebe
fiskesupes, que Sí, son platos. La exacto. fiskesuppe es un plato muy rico y Sí. lo hacen bastante bien. Es Sí. una sopa de marisco muy decente de Sí, pescado. sí, un poco cremosa, untuosa. Me gusta la Sí, fiskesuppe, sí. sí, sí, qué bueno. ¿Tienes alguna recomendación cultural en Oslo, ya sea algún museo, alguna actividad Sí. musical o algo que recomiendes? Sí, desde luego. Pues a nivel cultural, de museo, mi favorito, que yo creo mucha gente igual coincide, es el del Flam, el de la expedición de Amundsen y Fridtjof Nansen. Es súper chulo. Además, yo lo hice con mis alumnos con visita guiada y te explican cositas y, jo, la verdad que está súper guay. Y luego hemos ido a conciertos. Yo, por ejemplo, si a la gente que le guste la música la música en directo con orquesta sinfónica, pues está muy chulo. Fuimos en el National Auditorium o algo así, no, lo estaré diciendo mal, pero bueno, el de Oslo, fuimos a ver la banda sonora de Harry Potter, de la sexta película, con la Orquesta Qué bueno. Filarmónica de Estocolmo, súper guay. Voy a la última, que ¿Sí? es en octubre. Ah, qué Eso guay, es, pues lo voy a mirar la porque no parte 2 de la película 7, ¿no? Del libro Vale, séptimo. vale. Sí, pues súper, es una pasada, bueno, claro. qué bueno. Y luego fuimos a ver, por ejemplo, a mí me gustan mucho las bandas sonoras Hans Zimmer, pues el Candlelight que está en toda Europa, que lo conoce todo el mundo. Sí, sí. Oye, 200 coronas, pues joder, Hans Zimmer, Gladiator, Interestelar, ya sabes, Eso es. pues, súper bonito también. ¿Dónde fue ese Candlelight? Ese fue en el teatro, joder, tiene un nombre muy raro. Está como si vas caminando hacia Kerbrigge, está por ahí, pero no te sé decir, tiene un nombre raro el teatro. Porque había uno en el Jacob Cirque, Sí, el la Culture conozco, Cirque, la conozco. pero no, ese no me pillaba bien de día, entonces Qué bueno. fuimos al otro. Qué bueno, buena recomendación. Es muy que chulo la gente esos. también mire Candlelight, que está aquí. Y es tiene baratito, es que no muy son barato, precios altos. Sí, y siempre llama la atención. ¿Qué le dirías a aquellas personas que estén considerando mudarse a Noruega? Pues lo primero, con un plan. No es un país para improvisar. Esto aquí no te puedes venir de mochilero a lavar platos porque es un país carísimo y sobre todo que cuesta empezar y venir con un buen colchón, venir con trabajo si es posible, yo creo que sería absolutamente esencial. Y luego si tienes aquí contactos y tal, pues oye, que te ayuden, te quedas en casa de algún amigo, desde luego ayuda hasta que encuentres casa y tal, porque si no, venir tú aquí a alquilarme una casa y a ver qué pasa puede ser bastante complicado. Entonces, yo creo que recomendaría a todo el mundo venir con un plan y venir con trabajo. Desde luego, buen inglés es obligatorio y, oye, si van a estar en algún sector en el que les pueda abrir puertas, chapurrear un poco de noruego, que, joder, el noruego no es tan complicado. Al final es una lengua germánica como el inglés, entonces comparten muchas estructuras gramaticales y muchas muchas construcciones de palabras, pues eso ayuda desde luego. Los noruegos valoran mucho, aunque hablen inglés bien, valoran muchísimo, igual que nosotros, que en su país les hablen noruego. Entonces ayuda. Yo creo que te puede abrir alguna puerta que otra, controlar un poquito del idioma, desde luego. Qué bueno. Y por último, un bloque de preguntas y respuestas cortas. Sí. Creo que ya sé la respuesta. ¿Cuál es tu supermercado noruego favorito? Pues a ver, no es un supermercado, pero a mí el que me salva es el Dagligvarer. O sea que aunque en variedad es el Meni, pero no voy porque es que no me pilla tan cerca. Yo compro en un Rema, voy a ser sincero. Pero si necesito verduras, legumbres y tal, Dagligvarer. Me gusta que lo digas porque no se ha dicho aquí. Absolutamente Creo que el en un Dagligvarer. momento. Para variedad de frutas, verduras, legumbres, cosas que no encuentras en otros sitios. Yo voy al de Sturgata, que te está muy bien de precio, sin duda. Y a veces traen mandarinas clementines buenísimas cuando tienen fruta de temporada. Es una pasada, ¿eh? Está muy bien. Sí, sí. Yo es donde compro el aceite de oliva. Mira. La última garrafa de 5 litros me salió muy cara respecto a hace 4 años cuando vine. Ya lo has notado. No sé si pagué 400 y pico Joder. coronas y la última que compré fueron 600 y mucho. O sea que ha subido a 15 el litro, casi 5 euros. Ahora dicen de todas formas que el precio del aceite de oliva va a bajar a partir de final de año un poco. A ver si han bajado se los regula. tipos de interés, así que a ver con la bajada de la inflación, sí. ¿Restaurante favorito en Oslo? No están un montón, pero he ido a algunos, pero por el tema ya que he dicho el fiskesuppe y que sea algo noruego, yo diría el Fiskeriet en Youngstorget y un sitio guay para probar algún plato noruego. El fiske, el gratín, que es como un bacalao con migas tostado en el horno, el fiskesuppe ahí está bien. Sí. Me gusta mucho la fiskesuppe de Lorris también. Vale. Si tienes la oportunidad de probarla. Y del restaurante que hay en Jovedoya, que sí. cierra, no sé si a partir de septiembre, octubre, cuando ya se acaba la temporada, pero me sorprendió también qué mucho. guay. Me sorprendió, fue de casualidad Pues absoluta. mira, me la apunto, porque me gusta el tema islas también, es un plan bastante completo, está muy guay. ¿Qué actividad típica de invierno has disfrutado más en Noruega? Pues mira, yo aprendí a hacer esquí Langren aquí, porque no sabía, en España lo había tocado. Y, el Langren es una pasada, ¿no? Porque
poder hacerte rutas tan largas mitad del invierno es mucho más difícil de lo que parece, he de decir. Yo me rompí el isquiotibial haciendo Langren. Porque, bueno, nos motivamos con un amigo, hicimos 36 kilómetros, era una ruta middles, y es que no es fácil, porque cuando no tienen el spur, el rail en el que metes, me parece bastante complicado, porque la estabilidad no es la misma del esquí, es muy complicado. Se te van a veces frenar los pies. Es complicadísimo. Sí. Entonces, pero es muy guay el Langren, y luego cualquier cosa de invierno que pueda probar la gente, pues esquí también, teniendo aquí Tribanatiro, y yo también he estado en Jailo, hemos estado en Borteliz, que está al sur, cerquita de Christians, hemos estado en Trysil, muy guays. Y luego la que quiero probar, que tengo muchas ganas, es el Turin, que es el backcountry ski, ¿no? ¿Cómo lo llaman aquí? ¿Randalen o algo así? Sí, que es el pues cuando subes una montaña con las pieles y luego bajar esquiando y tal. Pero vamos, cualquier ruta, yo creo que aquí en Noruega, para el que le guste un poquito y ya puede ir de nivel principiante a avanzado, tú buscas una cabaña en el mapa de la DNT de cabañas y miras la ruta para llegar y el plan se te hace solo. Está absolutamente hecho solo. O sea, que eso es chulísimo, una pasada. Sí, lo que decías es esquí de montaña, se llama en castellano, exactamente. Yo creo que es esquí de montaña, ¿no? Sí, ¿no? Esquí de montaña. Me suena. Bueno, creo que es así. Realmente el que subes, también hay gente que lo lleva en esquís al subir y en tabla de snow al bajar, que junta los dos esquís. El splitboard. Eso es, justo. Muy guay. Sí, pues yo te van este invierno a ver si pillo un curso y lo probamos. Palabra noruega favorita relacionada con el mundo de la educación. Con el mundo de la educación. ¿Hay alguna que digas mucho en clase? Por ejemplo. Sí, pero bueno. Diría Stilde, ¿no? Que es como callados en plan. Stilde es callado. Sí, bueno, para Stilde, como bajaz un poco. Pero no, te diría, palabra por decir algo interesante, te diría Dunnat. Porque mola que en Noruega tienen el concepto de... Noruega es un país que puede ser muy colectivista en temas de ayudar a la comunidad. Enseguida se apoyan entre ellos. Y tienen la palabra frivillig, que es como voluntario, voluntariado, ser voluntario. Pero tienen Dunnat, que Dunnat, D-U-G-N-A-D, significa ofrecerte para ser voluntario, pero para un trabajo colectivo que tiene un impacto en una comunidad, como para algo específico. Entonces el Dunnat es muy común en comunidades de vecinos, en un vecindario... Vamos a limpiar el bosque, vamos a limpiar tal, vamos a construir... así que me parece bastante guay, y creo que dice un poquito de su cultura, que tengan una palabra diferente a voluntariado que se centra en cuando la comunidad se junta para abordar un tema que tenga eso, pues un colectivo, una comunidad. Está bastante guay. Dunnat. Qué bueno. ¿Cuál es tu fiesta noruega favorita? Yo diría que el 17 de mayo, la verdad. Porque además, aparte de cómo se vuelca el país en ella, y la verdad que está bastante guay, me parece muy guay cómo se puede hacer de un día nacional, se puede hacer también algo inclusivo. Me parece que es algo que me llamó bastante la atención porque es muy diferente al ambiente que hay en el Día Nacional de España, sin ningún tipo de duda, y que lo hagan tan inclusivo, tan de que todo el mundo es bienvenido y tal... pues la verdad que me parece bastante chulo. Luego, aparte, pues un día entero de fiesta, que también mola. La gente, obviamente, pues los noruegos y bueno, todo el mundo con el alcohol es más abierto. Entonces, pues es un día guay, sí. Es un día divertido. Los desfiles, ver lo del Rus, que es una tradición que yo creo en ningún otro país tiene, lo de cuando te gradúas en bachillerato, un mes de absoluta destrucción personal de fiesta y que luego, pues, delante de la casa del rey desfilen absolutos zombies y esas cosas son curiosas, ¿no? Sí. Además, con buen tiempo se disfruta más y los últimos 3 años ha sido muy, muy bueno. En 2021 creo que fue cuando estaba lloviendo y se notaba un poquito más. Pero bueno. ¿Cuál es tu estación del año favorita en Noruega? Yo diría que, como dicen los noruegos, aquí tenemos verano e invierno, solo hay 2, ¿no? Entonces, muy difícil elegir. Yo en verano me suelo ir, porque me suelo ir a España. De hecho, ahora, pues después de Senya me voy y paso todo el verano pues, de julio en España y vuelvo. Pero es que el verano es... Claro, yo creo que Noruega tiene una cosa muy chula, que es un país completamente diferente, depende en qué estación esté. Entonces, en invierno es invernal de fantasía, esto es Narnia, básicamente, pero luego en verano es que es... no tiene el tiempo, pero son las Maldivas con montañas en algunas zonas. Es una pasada. Entonces, me costaría elegir. Te diría hasta el invierno, que igual alguno dice, este tío está loco, pero invierno puede ser muy bonito. Sí. Qué guay. Ha sido un placer. Ya hemos terminado. Se me ha pasado el tiempo volando. Se te ha hecho corto. Es la verdad que sí. Como te he dicho, pues la idea es continuar en la segunda temporada con nuevos formatos. Entonces serás bienvenido. Encantado y nada, me encanta el proyecto. O sea que aquí estaré para
compartir lo que se pueda. Gracias por venir A y ti por por compartir tenerme. tu tiempo y tu experiencia, que se nota que al margen de tu profesión, pues te has informado sobre el contexto educativo en Noruega y es un placer que también hayas aportado datos que yo creo que a la gente Bueno, le van a muchas resultar gracias. de Y interés. oye, yo cualquiera también, al final estoy abierto a ayudar a quien lo necesite y yo agradecido por haber podido hacer lo que me ha dado Noruega y cualquiera que necesite ayuda, que te puede contactar para temas Vale. de docencia y tal, pues puedo echar un cable sin ningún tipo de problema, claro. No ha sucedido tanto, pero sí que ha pasado de personas que me han pedido contactos de los invitados que han venido aquí para pues, preguntarles cosas concretas sobre su sector Pues profesional. yo Así que, encantado. vale, perfecto. Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos una semana más. Como os he dicho al principio del capítulo, la idea es que este haya sido el penúltimo episodio de la temporada. Nos queda uno más con un enfermero, o sea que vamos a hablar del sector sanitario, que ya hacía falta, la verdad, es que me lo habían comentado bastantes personas. Es uno de los más populares en cuanto al número de profesionales españoles y españolas que emigran desde España, así que nos vemos la semana que viene. Para mí es una motivación extra si al margen de escuchar los episodios podéis suscribiros o apoyar en las redes sociales con likes, porque realmente reafirma el trabajo que he hecho durante toda la temporada. Ha sido una temporada bastante larga en la que estoy invirtiendo muchas horas, pero está siendo un placer conocer a perfiles profesionales tan diferentes y ya tengo pues, bastantes perfiles de cara a la segunda temporada y vamos a cambiar bastantes cosillas. Así que nada, nos vemos la próxima semana y hasta pronto. Chao.